El día de hoy nosotros vamos a hablar sobre presión arterial y también vamos a demostrar dos técnicas que se realizan para tomar la presión arterial de una manera correcta. En primer punto, es importante conocer qué es la presión arterial. Para ello podemos mencionar que la presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de las arterias. También la presión arterial es un signo vital de suma importancia, ya que nos va a permitir conocer en qué estado se encuentra la salud de la persona. Por ejemplo, nos va a indicar si la persona tiene un mayor riesgo o un menor riesgo de sufrir o de padecer algún ataque cardíaco. Cuando el corazón late, pues va a bombear sangre hacia las arterias. Cuando el corazón va a latir, la presión va a aumentar y esta presión se conoce como presión sistólica. Mientras que cuando el corazón está en reposo, pues podemos mencionar que esto se da entre latidos. Aquí vamos a encontrar una disminución o una baja en la presión, lo cual se va a denominar la presión diastólica. Al hablar de los valores normales de la presión arterial, podemos decir que un adulto en condiciones normales debe tener una presión sistólica de 120 y una presión diastólica de 80, dando como resultado una presión arterial de 120-80 milímetros de mercurio. Sin embargo, al hablar de la presión sistólica podemos mencionar que el valor normal es 120, pero puede presentar ciertas variaciones que van a ir desde 90 hacia 140, considerado como un límite máximo. Caso contrario, si supera este límite, pues ya se va a presentar unas afectaciones a la salud de la persona. Y en lo que se refiere a la presión diastólica, igual el valor adecuado, el valor normal, pues va a ser de 80, pero igual va a presentar variaciones que van a ir desde 60 hasta 90 milímetros de mercurio. Otro aspecto importante del cual debemos hablar es la hipertensión, que la hipertensión en sí pues va a ser la presión arterial alta, que también se le conoce como el asesino silencioso y es considerado un problema de salud muy serio. Por lo general, la presión arterial alta o la hipertensión se presenta en personas mayores. Como mencioné anteriormente, la hipertensión, al ser la presión arterial alta, pues va a ser una afectación en donde la sangre va a ejercer una fuerza muy potente o una fuerza muy alta sobre las paredes de las arterias. Por otra parte, es importante mencionar que pues la hipertensión se caracteriza porque va a tener valores de la presión arterial superiores a 140-90 milímetros de mercurio y se considera que la hipertensión va a ser ya más grave cuando pues va a presentar valores de 180-120 milímetros de mercurio. Por otra parte, existen dos tipos principales de hipertensión, que va a ser la hipertensión primaria y la hipertensión secundaria. La hipertensión primaria, pues en sí es la más común, es la que más se presenta en los pacientes y esta pues va a presentarse conforme la persona va envejeciendo. La secundaria se caracteriza porque esta, bueno, depende de la condición médica de la persona y también por algún medicamento que la persona esté tomando. Para tratar este tipo de hipertensión, lo que se hace es dejar de tomar este medicamento, el que haya producido la hipertensión o el aumento de la presión, y el otro tratamiento, por así decirlo, pues va a ser que se controle la causa que haya pues causado esta hipertensión. Seguramente te preguntarás cuáles son las razones para que aumente la presión arterial, para que se dé la hipertensión. Pues la respuesta es que existe una serie de factores o de razones que van a hacer posible que se dé el aumento de la presión arterial en un determinado paciente. Dentro de esto, por ejemplo, puede ser un problema hereditario cuando tienes antecedentes familiares de hipertensión en tu familia. De igual manera, otro factor o otra razón para que se dé la hipertensión o el aumento de la presión arterial es la edad, ya que una persona entre mayor edad tiene, pues sabemos que los vasos sanguíneos de esta persona van a debilitarse y van a perder elasticidad. Otra razón para que aumente la presión arterial es cuando tiene obesidad o también cuando tiene sobrepeso una persona. De igual manera, otro de los factores es cuando lleva una alimentación que no está correcta, por ejemplo, un consumo excesivo de grasa, que puede ser las grasas saturadas. Otro problema es el consumo alto de sal en las comidas, es decir, en las dietas diarias de cada persona. De igual manera, cuando la persona fuma es otro factor que va a generar la hipertensión. También cuando la persona tiene un consumo excesivo de alcohol, pues va a aumentar su presión arterial. Otra razón para que aumente la presión, pues va a ser el sedentarismo en su vida, es decir, la falta de actividad física o que tiene una escasa o nula actividad física en su vida.
De ahí también otro factor puede ser que la persona presente alguna enfermedad, por ejemplo la diabetes, que va a hacer que la persona sea hipertensa. De ahí también otra causa, otra razón para que aumente la presión arterial va a ser la toma de medicamentos y también cuando la persona consume anticonceptivos orales. Al relacionar a la hipertensión con la enfermedad, podemos mencionar que en algunos casos la hipertensión no va a producir ningún síntoma en el paciente. Es por esto que el paciente debe acudir periódicamente a su médico y el médico debe realizar la toma de presión en diferentes ocasiones, en diferentes citas, para posteriormente poder determinar un diagnóstico del paciente y pues un posterior tratamiento en el caso de que el paciente tenga la presión alta. Cuando una persona tiene la presión elevada y no se ha tratado durante un largo tiempo, con el avance del tiempo va a empezar a manifestarse ciertas afectaciones o alteraciones a su salud, ya que el corazón va a bombear de una manera más fuerte y va a trabajar demasiado. Por ejemplo, la persona puede tener ataques cardíacos, puede tener accidentes cerebrovasculares, va a tener insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca. Y pues como tratamiento obviamente el médico le va a mandar medicamentos y un cambio en el estilo de vida. A continuación vamos a observar cómo se realizan las dos técnicas para tomar la presión y posteriormente vamos a escuchar a nuestros compañeros que nos darán recomendaciones y unas conclusiones. Bueno, vamos a tomar la presión palpatoria y lo único que vamos a necesitar es nuestro tensiómetro y al paciente que tenemos que decirle que se encuentre relajado y que ponga el brazo en posición de pedir limosna de esta manera y asentarla y todo. Ahora con el tensiómetro vamos a coger la parte del brazalete y la vamos a ubicar alrededor del brazo de manera que la flecha se encuentre apuntando en dirección a la arteria braquial. En este caso es el brazo derecho, así que vamos a apuntar a la flecha de esta manera. Vamos a enredar el brazalete de manera que queden dos dedos por la parte de abajo del brazalete y que tengamos dos dedos para que puedan entrar. Comprobamos, verificamos que la flecha esté bien puesta y una vez que ya se encuentra esto todo listo, podemos poner el manómetro en esa parte que tenemos para ubicarlo y de esta manera vamos a coger nuestra pera, empezar a aplastar y de esta manera vamos a comprobar la presión que tiene. Cabe recalcar que al momento en que se toma la presión palpatoria solo vamos a determinar la presión sistólica, no vamos a poder determinar el valor diastólico. Entonces, para ello nosotros vamos a sentir el pulso en la arteria radial que se encuentra por debajo de la muñeca, justo en el lado externo del brazo, en esta parte, y vamos a sentir el pulso. Ya una vez que terminamos el pulso, pasamos a apretar nuestra pera y determinar el valor hasta en que ya no podamos sentir el pulso. Inflamos 20 más. Y soltamos hasta cuando ya volvamos a sentir. En este caso, la paciente tiene una presión sistólica de 110, lo cual es muy bueno.
que se encuentra por debajo del límite, que son 120. Caso me encuentro aquí con la señora, ¿cómo se llama? Mi nombre es Diana Torres, Ya. ¿Qué edad tiene? 48 años. Listo. Entonces aquí con la señora Diana le voy a proceder a medir la hipertensión. ¿Usted toma medicamentos para la hipertensión? Sí, tomo medicamentos. Ya. La señora sí toma medicamentos. Entonces igual nos sirve para evaluar cómo se debe medir la hipertensión. En este caso voy a medir a través del método osculatorio, que es a través del estetoscopio y el tensiómetro. Procederé a colocar el tensiómetro. Algo que debo mencionar es que siempre nos vamos a encontrar con los tensiómetros manuales dos flechas que nos indican brazo izquierdo, brazo derecho. Estas flechas nos indican por dónde debe pasar, o sea, por la arteria braquial. Según el brazo donde coloquemos el tensiómetro, ahí debemos colocar por donde pasa la flecha. Siempre debemos asegurarnos que queden 2 dedos de sobra aquí en el tensiómetro para que el momento que se infle sea adecuado para el brazo. Y asimismo hay que asegurarnos que esté por encima de 2 dedos de la línea del codo. Ya, en este caso, en este método que voy a utilizar, vamos a escuchar los ruidos de corco. Los ruidos de corco se dividen en 5 fases, pero las que nos interesan es la fase 1 y la fase 5. La fase 1 significa el momento sistólica y la fase 5 es distólica. Entonces el primer ruido que escuchemos nos va a indicar cuál es la presión sistólica y el último ruido que escuchemos es el que nos va a indicar la distólica. Siempre hay que tener cuidado que la manguera no tope con la otra manguera del manómetro, porque si no nos podemos confundir al momento de escuchar con el estetoscopio. Este es el estetoscopio. Este es diafragma y esto es la campana. Siempre es mejor escuchar con el diafragma, pero si le miramos al estetoscopio tenemos la campana. En este caso voy a usar el diafragma para poder escuchar el pulso. El estetoscopio siempre lo vamos a colocar apuntando hacia el lado anterior de nuestros oídos y asimismo vamos a colocar el diafragma en la arteria braquial. Entonces con el estetoscopio nos vamos a asegurar que escuchemos el pulso en la arteria braquial. Si escuchamos es que estamos en la arteria braquial. Luego procederemos a cerrar el manómetro y así inflamos. Y listo, el primer ruido que escuché fue en 110 y el último ruido que escuché fue en 63. Entonces esa sería su presión arterial, está muy bien, la verdad. Eso sería todo, muchas gracias. Bueno, en este caso yo les voy a hablar acerca de las recomendaciones que debemos darles a nuestros pacientes para que estos no tengan hipertensión o sea la presión arterial alta. Pero ¿cómo evitamos esto? Pues llevando un estilo de vida sano. ¿Y esto qué significa? Comer una dieta saludable que para ayudar a controlar nuestra presión arterial se debe limitar la cantidad de sodio o sal que se come y aumentar la cantidad de potasio en nuestra dieta. También es importante comer alimentos que sean bajos en grasa, así como muchas frutas, verduras y granos. Otra recomendación es hacer ejercicio regularmente, ya que el ejercicio
nos ayuda a mantener un peso saludable y a bajar nuestra presión arterial. La otra recomendación es tener un peso saludable. Tener sobrepeso u obesidad aumenta el riesgo de hipertensión arterial. También es muy importante limitar el consumo de alcohol, porque beber demasiado alcohol puede causar el aumento de la presión arterial, y también a esto se le añade que el alcohol aumenta las calorías y por ende aumenta nuestro peso. El fumar eleva nuestra presión arterial y nos pone en mayor riesgo de sufrir un ataque cardíaco o un ataque cardiovascular. Y controlar el estrés, principalmente nosotros que estamos viviendo en ciudades, debemos controlar el estrés, aunque sea un poco complicado, ya que el estrés puede ayudar a que nuestra presión arterial aumente. Entonces, tratar de vivir lo menos estresado posible puede ser una gran solución para nuestra presión arterial. Ahora les voy a hablar acerca de las recomendaciones para que los estudiantes puedan tomar de manera correcta la presión arterial. Para esto es necesario seguir las siguientes recomendaciones. Tomar la presión tras 5 minutos de reposo por lo menos. La persona a que le tomamos la presión arterial debe estar relajada y no tener prisa. Tampoco debe haber comido o bebido sustancias como el café y el té, ni haber fumado durante la media hora previa a la medición. La posición del cuerpo debe ser sentado, no estirado, con la espalda bien apoyada en el respaldo de la silla, y las piernas deben estar tocando el suelo y no cruzadas, y la mano relajada y sin apretar y en posición de descanso. El brazo de referencia debe estar apoyado más o menos a la altura del corazón y la mano debe estar relajada. Una vez posicionada la persona, se colocará el manguito que se adaptará al diámetro del brazo. La explicación de la colocación viene reflejada en un gráfico que acompaña al aparato, tal como lo expliqué anteriormente. Así que una vez ajustado el manguito, se debe presionar el botón para conectar el tensiómetro. Es importante que mientras el manguito se infla, el paciente no hable, puesto que eso podría afectar a los valores marcados, y no debemos redondear las cifras. Y también es importante medir la presión arterial en un lugar donde no haya mucho ruido, para que podamos escuchar de mejor forma el pulso. Para concluir, vamos a tener que la presión arterial es un signo de vital importancia, y este se va a definir como la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias. Y este va a tener dos valores: el valor de la presión sistólica, que va a ser el periodo de contracción del corazón, que oscila entre menos de 120, y una presión diastólica, que va a ser el periodo de relajación del corazón, y este va a encontrarse con valores de menos de 80, lo que nos da un valor normal de 120/80 milímetros de mercurio. Es gracias a los aparatos que hemos utilizado en el video, tanto el fonendoscopio o estetoscopio y al tensiómetro, que podemos determinar los valores de la presión arterial en los pacientes. Cuando un paciente presenta valores inferiores del límite normal de presión, nos encontramos en el caso de un paciente hipotenso. Pero si es el caso contrario, y si una persona está marcando mucho más del límite de los valores normales de la presión, nos encontraremos con el caso de un paciente con hipertensión. Cuando consumimos alimentos ricos en sal, va a aumentar nuestro sodio a nivel sistémico. Como es el caso del sodio y el agua, que se llevan muy bien, el agua también aumentará, lo cual va a provocar el aumento del plasma sanguíneo, y este va a provocar el aumento de su volumen. Ya, de esta manera va a aumentar el retorno venoso, y cuando aumenta el retorno venoso aumentará el gasto cardíaco, lo mismo que va a conllevar al aumento de la presión arterial. Actualmente la hipertensión es prevenible y tratable con los debidos medicamentos. La furosemida es uno de ellos. Hay que hacer hincapié en que realizar ejercicio, hacer deporte y mantener una dieta equilibrada, en especial con el consumo de la sal, nos va a ayudar a prevenir la hipertensión. Muchas gracias.